Hay diferentes tipos de tesis, o sea, bajo el nombre de tesis hay las tesis clásicas, las disertaciones, las tesinas, tesis de artículos, etc., ¿no? Pero casi todas son parecidas, pero en todo documento científico debemos de tener claro una cosa. Está compuesta por lo menos 3 partes, ¿no? Una que es la identificación, otra que es el cuerpo del trabajo y otra que es la Biblia. Se ha separado de esa manera porque es utilizada para diferentes cosas y por diferentes personas también. La parte de la identificación es aquella que describe todo tu trabajo, ¿no? El título, el autor, si es la tesis, la universidad en que hiciste la tesis, la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de tesis? Si la hiciste para bachiller, para título, para magíster, para doctorado. Tu asesor, quién es el culpable de la tesis, ustedes, los jóvenes, y también su asesor, los dos son culpables. Después van otras informaciones, como por ejemplo el jurado, donde el acta de la sustentación, donde figura el jurado, o sea, además de eso, porque el jurado es el que ha evaluado tu tesis, ¿no? Y dice si está bien o está mal. Puede ir otra información más. En la actualidad, las tesis tienen que ir con otras informaciones que ustedes no la ven, pero que se conocen como metadata, cuando van a ir al repositorio. Van al repositorio para que todo el mundo las vea, pero van con un montón de información que describe la tesis. Entonces, esta primera parte es bastante delicada, porque si yo coloco ahí, digamos, es una tesis y hay 2 autores de la tesis, tienen responsabilidades, ¿no? Pero también tienen créditos. Crédito se refiere a que algo tienen para ganar. Luego de eso viene el cuerpo, que esto es lo que los lectores buscan al inicio. Muchas veces no se dedican al ver toda la identificación, simplemente lo que hay en el cuerpo, que es básicamente la investigación. Eso le interesa al público en general, a los profesionales, a los especialistas, y sirve para hacer análisis. Mientras que la identificación es básicamente para la documentación, para ponerlos en base de datos, en metadatas, ¿no? Y por último viene la Biblia. Como estábamos viendo, la intertextualidad implica de que tú acá, en el texto, en el cuerpo, te hayas estado mencionando a otros autores. La información necesaria para ubicar esos textos, esos artículos, libros de esos otros autores va en esta sección separada, que viene a ser las referencias o bibliografía, ¿no? Esta sirve para los especialistas, para hacer investigación, para confrontación y análisis. Una persona que esté interesada en tu tesis y lee algo interesante y se va a leer de todas maneras esta parte, ¿no? Porque es importante leer cómo sustentas tus hipótesis, cómo sustentas tus objetivos. Y de ahí viene una cosa que se suele encontrar, ¿no? Que muchas veces no se lee. O utilizas referencias no adecuadas. Acá lo que se debe encontrar son las fuentes que sustentan tu trabajo. Y por lo tanto estas referencias deben ser referencias, fuentes bastante sólidas. La tipología documental nos ayuda a ver la gran variedad de trabajos de documentos científicos, ¿no? Ya mencionamos anteriormente, pero acá me explayo un poco. Manuales, tratados, obras de consulta, monografías especializadas, obras colectivas, publicaciones de congresos, artículos de revistas, tesis y trabajos académicos, normas técnicas, protocolos, guías, textos legales,
informes técnicos, documentos de trabajo, documentos de patentes. Textos legales porque, bueno, en general los abogados hacen esas cosas, ¿no? La UNESCO divide a las publicaciones en dos tipos, en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. Primarias vienen a ser aquella información que dan información sobre experimentos, observaciones, modelos e ideas, con la característica de que sean inéditas, originales y un aporte al conocimiento. Es decir, los artículos científicos, las tesis, todo eso entran ahí, ¿no? Estas publicaciones primarias son las que se conocen como publicaciones fuente. Después vienen las publicaciones secundarias, que son aquellas que compilan información de las revistas. Básicamente, los contenidos de otros, ¿no? Ustedes no han llegado a conocer eso, pues. Antes, en mi época, cuando era estudiante, o sea, hace más de 50 años, había se llamaba el current content, ¿no? Venía así, era como un folletito gordito. Y lo que era el current content era, habían fotocopiado la tabla de contenidos de las revistas y las habían puesto en orden, ¿no? O sea, tú entrabas ahí y tenías acceso a 7.000, 8.000 tablas de contenidos de un tema. Como yo trabajaba se llamaba Current Contents en biología y agronomía. Había otro Current Contents para ingeniería, otro para medicina y así, ¿no? Entonces, los Current Contents vienen a ser compilaciones textuales de contenidos de otras. Habían también los Biological Abstracts y así, ¿no? Solamente información que describe el documento, pero que no te da la información primaria, que son los datos que tú has analizado. Y por último viene la publicación terciaria, que se refiere a publicaciones de divulgación. Acá entran los libros de texto, las enciclopedias y todos los demás, ¿no? Una característica de una enciclopedia o de un libro de texto es que es bastante general, nunca profundiza mucho. Te dice las cosas en general y no te dice cómo se logró ese conocimiento. En cambio, las primarias sí te van a decir cómo se logró el conocimiento, ¿no? Van a poner mucho énfasis en decirte, se ha logrado tal conocimiento y se logró así, de esta manera. En cambio, estas de aquí, las publicaciones terciarias, son muy generales. Dicen esto es bueno, esto es malo, esto funciona, esto no funciona, pero no dicen por qué ni cómo, y muchas veces ni siquiera te dicen quién lo descubrió. Archivística o los que trabajan en documentación dividen a los documentos, que también son científicos, en dos tipos: monografías y series. Monografías, acá entran todos los que son libros, o sea que se publican una sola vez y ya no se vuelven a publicar. Pueden haber reimpresiones, pero cada reimpresión, cada edición es un libro diferente, no es el mismo libro. Y las series son publicaciones continuas, como las revistas, los periódicos, ¿no? Ahora, las series pueden ser, bueno, las monografías pueden ser simples y pueden ser colectivas. Hay libros en que cada capítulo es escrito por un autor diferente. Entonces hay un editor que se encarga de conversar con todos los autores y forma esas publicaciones colectivas. Después vienen las series, que pueden ser periódicas, no periódicas y seriadas. Periódicas, las que tienen un tiempo para salir, son semanales, mensuales, semestrales, anuales, son periódicas. No periódicas son las que salen cada vez que pueden, ¿no? Por ejemplo, hay colecciones que pueden salir durante 9 años y sacan, qué sé yo, 30 o 40 números y ahí acaba. Entonces son
son series no periódicas. Cada vez que se termina, que puede ser 2 veces al año, 3 veces al año, sale una y ahí acaba. Y las otras son seriadas, que tienen una numeración para darle un orden, pero no se sabe exactamente cuándo va a salir. Supongamos de que la Facultad de Ingeniería saca un boletín de graduados, ¿no? Donde describe a las personas que se van graduando cada cierto tiempo. Entonces, para sacarlos, ¿por qué lo miran? ¿Quién es el encargado de sacar a los graduados? Entonces, digamos que tienen que juntarse 100 graduados para sacar el boletín. Y en el año pasado hubieron 4 boletines, pero este año termina y salen 2 nomás, ¿no? Pero cada uno tiene su número. Entonces, son publicaciones que son seriadas, pero no son periódicas. Las monografías científicas. Cuando dice monografías, el término solo monografías es diferente que cuando se habla de monografía científica. Son los europeos los que acuñan este concepto de monografía científica, porque aquí le piden al autor hacer aportaciones nuevas u ofrecer diferentes análisis. O sea, para algunos, este tipo de monografías son el producto de una investigación documental. O sea, te dedicas a buscar documentos, textos, sobre algún concepto, ¿no?, determinado. Digamos que van a hacer un estudio del origen del panetón. Entonces comienzan a buscar información sobre cuándo se creó el primer panetón, quién lo hizo, dónde lo hizo, buscan en periódicos, buscan un montón de información. Entonces hacen una investigación documental sobre el origen del panetón y su importancia. Y acá tiene que haber un aporte, ¿no?, algo que no se conocía, y tienen que ofrecer, o podrían también además ofrecer un análisis diferente con nuevas cosas, ¿no? Entonces eso podría retomar, ¿no? O sea, podrían ustedes sacar, después de que terminan ese libro, ustedes han encontrado la fórmula original del panetón y entonces pueden sacar el panetón original, ¿no? Es una cosa así. Entonces, este tipo de monografías es en particular interesante. Cuando uno habla de las monografías que son colectivas o compilaciones, entonces encontramos a los editores, a los autores y los compiladores. Son 3 conceptos diferentes. Un autor es fácil de identificar, es el que ha escrito un capítulo, un libro completo, un artículo científico o la tesis, ¿no? Ese es el autor. Pero el problema es qué cosa es un editor y qué cosa es un compilador. El editor junta los trabajos bajo la idea de él. O sea, él tiene una idea de sacar un libro con ciertas características. Y los demás autores tienen que hacerle caso al editor. El editor le puede decir, ¿sabes qué? Está bien tu trabajo, pero quiero que además incluyas estas figuras. Entonces tú como autor buscas o haces esas figuras para incluirlas. El editor elige a los autores de su libro, ¿no?, y les cambia y les dice, ¿sabes qué? Esta parte del texto no lo voy a poner, porque eso lo va a hacer otro, ¿no?, y tú solamente haces esto. Entonces el editor tiene esa potestad. Entonces, él da la última palabra sobre lo que está escrito. Siempre. Incluso cuando son en periódicos, el jefe de redacción o el editor general son los que dan la última palabra, se publica o no se publica. En cambio, el compilador simplemente recibe los trabajos, puede dar alguna opinión para mejorarlos, pero los autores son los que determinan qué es lo que se va a escribir. En ingenierías es bastante común trabajar con los proceedings, las actas de los congresos. Incluso esto se ha fortificado porque
creo que se llama así, la AAA, la Asociación de Ingenieros Norteamericanos. Incluso tienen una base de datos, Explore, ¿no?, que publica una serie de revistas, libros y sobre todo también fomenta la publicación de las actas de congresos. O sea, es una manera de trabajar dentro de la disciplina de ingenierías, las publicaciones de actas de congresos. En otras disciplinas no se publican, pero acá sí. Entonces se publican las actas de los congresos. O sea, en un congreso normalmente muchos van y lo único que tienen es un librito de resúmenes algunas veces, ¿no? Ya, los norteamericanos, además del librito de resúmenes, presentan un pequeño texto de 4 o 5 páginas con su gráfica, sus tablas, ¿no? Es un artículo científico pequeño, ¿no? Y eso se juntan y se convierten en las actas. Entonces, en las actas también se incluyen las ponencias, las comunicaciones o papers. También pueden presentarse pósters, ¿no?, se pueden incluir pósters ahora. Bueno, la tesis tiene una característica importante, son parte de una actividad formativa, de un aprendizaje, y está dirigido por un asesor, que debe ser un investigador. Las normas técnicas también son documentos muy especializados. Dentro de las normas técnicas, bueno, ahí las más comunes son estas, pero existen otros tipos de normas técnicas que son, digamos, menos específicas, como los protocolos, ¿no? Por último, las normas legales, la referencia, ¿no?, información sobre una publicación determinada que nosotros hemos utilizado en nuestro texto. O sea, hemos escrito algo y hemos citado a alguien, y el documento que escribió ese alguien, ¿no?, debe ser ubicado por el lector. Eso se llama referencia y va al final del documento en una sección que es apropiada. Pero nosotros debemos tener cuidado con esas referencias, ¿no? Frecuentemente se usan referencias que no son apropiadas. No son apropiadas por diversos motivos. Uno, no sustentan las afirmaciones que se hacen en el texto. Siempre, muchas veces. Si ustedes están, digamos, alguien dice, el mes de julio es el mes más frío de Lima, y lo están escribiendo a alguien que no conoce Lima. El mes de julio es el mes más frío de Lima. ¿Cómo sabemos eso si queremos sustentarlo? Entonces tenemos que ir a una fuente primaria. Una fuente primaria es alguien que haya hecho un trabajo que compare diferentes meses de Lima, o sea, de los meses que acá haya medido la temperatura, y podamos nosotros ver efectivamente que el mes de julio casi siempre es el mes más frío, ¿no? Entonces, no es un trabajo de otra persona, por ejemplo, una tesis que haya trabajado sobre, qué sé yo, sobre avesitas, ¿no? Ha trabajado sobre aves acá en Lima, y en la introducción mencionó de que el mes de julio es el mes más frío. Entonces nosotros, a pesar de que ese es un trabajo primario, no es la referencia fuente que debemos utilizar. Nosotros debemos utilizar, hay libros del CENAMI que podrían decir eso, hay libros de lo que era INRENA anteriormente que mencionan eso, o libros que hablen del clima de Lima, ¿no?,
que mencionen eso. O sea, esa es una referencia fuente. Es la que puede realmente sustentar la información que nosotros estamos asegurando que existe. Sustentan parcialmente la afirmación, usualmente son sobre el tema, pero el estudio está dirigido a otro aspecto. Eso es lo que les mencionaba cuando se menciona así. Son muy generales para sustentar la afirmación. Claro, muchas veces nosotros nos referimos a aspectos de el cáncer en el pulmón es muy frecuente en los pobladores de Lima, pero hacemos alusión a un trabajo que hable en general de las enfermedades de cáncer. Entonces, pero no nos dice si el cáncer de pulmón acá en Lima es el más frecuente. Nos dice solamente que el cáncer es muy frecuente. No. La referencia no es válida, es una literatura gris o referencia no considerada en revistas. Últimamente, como les mencionaba hace un rato, literatura gris como que ya no es, ¿no? Muchas veces podríamos mencionar, por ejemplo, un informe técnico que se presentó hace 2 años, pero el lector puede acceder a ese informe técnico. Está ese informe técnico en un repositorio al cual él puede acceder. Si es así, ya no es literatura gris. O sea, si está en un repositorio, ya no es literatura gris. Pero si existe el documento y está bien guardadito ahí, y no se puede acceder fácilmente, entonces sí es literatura gris y no lo podemos estar citando. Salvo que sea muy necesario, muy necesario, se cita. De lo contrario, no se hace. También muchas veces se ponen referencias por equivocación y no tienen nada que ver con lo que se trata en el texto. Estos son 2 pedacitos de un trabajo. Arriba es el texto donde menciona a Hayden y Walland, 2004, ¿no? Y dice, uno de los problemas que presenta el engorde, se está hablando de unos peces, de esta especie en esta bahía, es la permanente colonización de macroalgas, en especial del género Ulva, las cuales pueden vivir fijas o flotando libremente. Hayden y Walland, 2004. Y cuando yo voy a ver acá, Hayden y Walland es un trabajo de sistemática molecular, ¿no? De Ulva. Entonces es un trabajo que no tiene nada que ver. El pobre Hayden y Walland se dedicaron a hacer un trabajo sobre aspectos moleculares, o sea, qué sé yo, DNA, proteínas, de las ulvas en general, pero este señor acá arriba está utilizando a Hayden y Walland para hablar de que esa ulva causa problemas en el engorde y que puede vivir fijas y flotando. Entonces, no es un trabajo de Hayden y Walland que me sustente la afirmación anterior. Probablemente en la introducción del trabajo mencione de que ulva vive fija o flotando, pero este trabajo no es sobre eso. Este es un trabajo primario, pero es sobre aspectos moleculares de la ulva, del alga, no de cómo vive o si en esa bahía causa daños. El lago Titicaca es el segundo lago más grande y navegable de Sudamérica, con una superficie de aproximadamente 8.400 kilómetros cuadrados y un volumen de 930 kilómetros cúbicos, localizado a 3.000 y tantos sobre el nivel del mar, y cita a Hammenberg. Y entonces acá, cuando yo veo la referencia a Hammenberg, variabilidad de la precipitación, circulación atmosférica en el altiplano, efectos sobre el lago Titicaca y el salar Uyuni. Es algo parecido al anterior, ¿no? O sea, es posible de que aquí dé alguna información sobre el lago Titicaca, pero este trabajo
está dedicado a analizar la variabilidad atmosférica y de circulación del lago, comparando dos lagos, el lago Titicaca y el Salar de Uyuni. No es una referencia apropiada, no está dirigido a lo que estamos tratando de demostrar. ¿Y por qué hay que tener cuidado en eso? Porque posiblemente Hammenberg, como varias veces sucede, no coloca bien los datos. O sea, como es parte de su introducción para argumentar algo, no coloca exactamente todo lo que hay que colocar. Y esos errores se van acumulando uno detrás de otro, ¿no? Arriba dice, en el texto menciona, dice, se sabe que en una especie cosmopolita de hábitos bentopelágicos, o sea, debe estarse refiriendo a un pescadito, Sánchez y Simic, 73, los primeros trabajos sobre su alimentación fueron descritos como los de Kesteven, Hillebrand, Kepke, quienes reportaron la presencia de fango y algas, mientras que Llanos la catalogó como especie omnívora e iliófaga. O sea, están hablando de una lisa, de ese pescadito lisa. Entonces, cuando uno va a la primera referencia, dice Sánchez y Simic, es el libro de Historia Marítima del Perú, que es una enciclopedia, ¿no? Es un texto catalogado como terciario, o sea, no es una literatura fuente. Después menciona Kesteven y Kepke, en este caso, dice, los primeros trabajos sobre su alimentación fueron descriptivos, ¿no? O sea, dice, sin embargo, ahí está hablando de la lisa. El trabajo de Kesteven es sobre la captura de la lisa, ¿no? Pero es un trabajo hecho en México. Hay lisas en México también. Y este caso, Kepke sí trabajó en Perú, pero el libro que él cita es Peces comunes en la costa peruana, donde menciona a la lisa, pero no dice nada de lo que si come o no come. Entonces, ahí él está colocando referencias que no me dan información sobre lo que él afirma. Entonces, de repente, para alguien que no conoce, dice, ahí están las referencias, pero los especialistas se van a dar cuenta rápidamente de que eso está mal. De Hillebrand también es un catálogo. Un catálogo es una lista, o sea que ahí tampoco vamos a encontrar información, ¿no? La familia Poaceae, o sea, es unas plantitas, está ampliamente distribuida en el mundo. Sus especies se encuentran presentes en todas las latitudes y altitudes, desde el nivel del mar hasta por encima de los 5.000 metros. Tovar, 1993. Poaceae es una de las familias con mayor número de especies, con aproximadamente 700 géneros y 10.000 especies distribuidas en casi todos los continentes. Clayton, en la flora peruana, está representada ya. Entonces, cuando vamos a leer a la primera, que es Tovar, es las gramíneas del Perú, es una lista de esas plantitas, pero justo ahí no menciona nada de altitudes, ni dónde se encuentran. Y esta última dice el género Gramineum, los grases del mundo. Pero fíjense que él dice Poaceae es una familia con mayor número de especies, con aproximadamente 700 géneros y especies distribuidas en casi todos los continentes. Y este trabajo se refiere solamente a un género de todos los géneros, que ahí menciona 700 géneros, ¿no? De todo. Entonces es incompleto, no podemos encontrar información sustentada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Uno, mi consejo, lean lo que van a referenciar. Estén seguros de que lo que van a referenciar dice o sustenta lo que ustedes están colocando en el texto. Eso es importante.
Gran parte de estos problemas estoy seguro que es porque a la hora de escribir dijeron, puede ser de repente, y colocan lo primero que se le viene a la mente y no tienen el cuidado de cerciorarse si es cierto. La memoria engaña, ¿no? El trabajo intelectual hay veces es así, te juntan 2, 3 referencias, tú has leído 3, 4 papers, todo está acá adentro y de repente no puedes ubicar, y lo que tienes en realidad es una idea más compleja, o sea, algo que se ha formado después de haber leído los 4. Entonces tú tienes que saber exactamente qué es lo que estás diciendo. Si eso es una idea tuya, debe quedar como tuya. Pero si es referenciada, o sea, si sale una referencia, hay que ponerla con precisión. Bueno, este también es otro ejemplo parecido. Esto es un anuario, es un documento institucional de actividades. Nunca coloquen documentos, es como que ustedes pusieran pues, el boletín de mi promoción y cosas por el estilo, ¿no? Eso no puede ser, o sea, si es un documento de actividades, quiere decir que cada una de las actividades tuvo que estar publicada, tiene que tener datos en algún lugar. Busquen esos datos, hay que buscarlos, no colocar así. Hace un rato mencionábamos que el contenido, la estructura y el estilo son los elementos de la escritura científica, ¿no? En este caso vamos a hablar de los estilos. Cuando uno hace esta intertextualidad, lo que hace es tener un sistema de cita-referencia. Yo cito y hay una referencia. Entonces, ese sistema de cita-referencia, el que da origen a los estilos. Entonces, un estilo es una norma que elabora un cuerpo editorial o una casa editorial para que haya mejor comprensión de los textos y no haya errores. Entonces, los estilos de citación y referencia, pues hay miles de estilos. Las revistas han ido incrementando sus estilos, pero hay estilos que son famosos porque son de casas editoras universitarias, ¿no? La más antigua es la de Oxford, ¿no? Que tiene un manual de estilo principalmente para libros, como era lo más común. Tenemos Chicago, que es mucho más moderno, de una universidad norteamericana. Harvard, que también es antiguo, pero nunca llegó a tener un libro, un manual, ¿no? Después tenemos el de las áreas médicas, conocido como popularmente Vancouver, que en realidad no existe, pero no así. Y tenemos uno que sí es un librito que lo podemos encontrar por internet, que está bastante asequible, que es APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos. El famoso APA, que no es un estilo para ingenierías. Ingenierías usa, la triple E, ¿conocen la triple E? Hasta hace 2 años estábamos suscritos a la triple E, pero es muy cara, pues. Y dijeron que los ingenieros no leen esa base de datos, así que ingenierías, electrónica, biomédica, industrial, todas. El estilo que usan ellos está basado en Chicago. Chicago es un estilo que tiene para libros, que son monografías, y para publicaciones seriadas, ¿no? El sistema de citación, en ellos es por numeración, así como este. Si ustedes ven, este sistema de citación utiliza números. Gómez Jr. et al. 11, y cuando yo hago clic en 11 me debe llevar a la citación. Entonces, el estilo involucra cómo haces la cita y cómo haces la referencia. Entonces, en el caso de esta referencia tenemos así los apellidos extendidos con puntos, con comas, y luego viene el título del artículo
el nombre de la revista aquí, el volumen y el año, las páginas, el código DOI, ¿no? Esa es la secuencia en que se coloca. Sistema de autor-fecha. O sea, en los textos, en vez de aparecer numeritos, ¿no?, aparecen los apellidos de los autores. ¿En qué cambia hacerlo por números, o sea, hacer una citación con números, que hacer una citación con autor-fecha? De la manera en como ustedes dialogan en el texto, o sea, cómo argumentan. Cuando hay números, ustedes no necesitan hacer alusión a los autores. Ustedes pueden decir, y esto no sucede, no hemos encontrado o no se encuentra en la realidad, y ponen un número 1. Pero si usan autor-fecha, entonces tienen que decir, varios autores no encuentran tal cosa, o fulano de tal no lo encuentra. Entonces tienen que hacer alusión al autor. Eso produce un cambio a la hora que uno está redactando, ¿no? Entonces es un poco más sencillo redactar con números. Es como un reporte, ¿no? Ustedes reportan y donde necesiten afirmaciones o sustentación o una cita, colocan el número. En cambio, en esto necesitan enlazar una serie de cosas como, por ejemplo, el género de la persona a que se están refiriendo. En castellano es importante, ¿no? En inglés tal vez no. Pero si ustedes saben que es un doctor o una doctora, entonces no le van a decir el doctor y resulta que es una doctora, ¿no? Son errores que pueden haber. Si es en plural, por ejemplo, yo acá tengo et al, yo tendría que referirme Helldorf y colaboradores han demostrado, ¿no? No él ha demostrado, sino han demostrado, porque son varios. Entonces la redacción va cambiando por ese motivo, ¿no? Porque ya ustedes hacen una alusión al autor. En cambio, cuando es número, el texto puede seguir tal como su idea y solamente va un numerito. Otra cosa es cuando entramos a la referencia. Entonces, aquí, mientras que en el otro sistema, la fecha, el año, aparecía al final, aquí aparece después de los autores, ¿no? Aparece el nombre del autor o los autores, el año, incluso le ponen el mes, lo cual no es necesario. El título va a ir entre comillas y después me indica que quiere decir que es el capítulo de un libro, Emerging Technology, Factory Automatización, y que es una conferencia, en realidad no es un libro, sino una conferencia que se dio en ese instituto de la AAA, ¿no? ¿Y por qué la fecha tiene que ir acá? Es muy trascendental que la posición de la fecha. Si yo tengo las citas arriba por apellido y acá va la fecha, la forma de buscar es, si se dan cuenta, está ordenado alfabéticamente, ¿no? A, E, F, G, H. Bueno, se han equivocado acá, porque E, F, G, H. No está bien. Se ordena alfabéticamente de acuerdo al apellido del primer autor. Después con respecto a los otros autores y después con respecto a la fecha, ¿no? Lo más antiguo, sí, ese es el orden. Por eso la fecha en este sistema va primero. En cambio en el anterior, que es con numerito, lo que importa es el número, que es el momento de la aparición, y la fecha va al final. La fecha va al final. Como que no es muy importante, porque acá lo importante es el número. Yo quiero encontrar al autor, veo el número. No me interesa el apellido ni la fecha. En cambio en el otro, el orden está de acuerdo a la fecha. Por eso la posición de esa marca una cosa bastante importante. Luego de eso van a encontrar que los estilos
van cambiando. Algunos colegas me dicen, no, el estilo APA. El estilo APA va en la 6ª edición. La 7ª edición va a ser totalmente diferente. Entonces, si ustedes llevaron un curso de APA versión 6, el próximo año van a tener que llevar el APA versión 7 porque va a ser diferente. Y no va a ser diferente en lo sustancial, sino va a ser diferente en esto. Hay una tendencia, ya muchas revistas ya la han incorporado, al hecho de eliminar los puntos dentro de las referencias. Si podemos, digamos, darnos vemos de que aquí hay un pedazo que corresponde a los autores, un pedazo que corresponde al título, un pedazo de aquí que corresponde a la revista, ¿no? Entonces, existen administradores de referencias, software, como Zotero, Mendeley. Ya vamos a adquirir Mendeley para todos. Van a poder entrar y tener su administrador. Zotero es gratis y permite administrar. Pero la idea es de que tú tienes una base de datos y puedes leer esas referencias. Entonces estos puntos, si uno tuviera un software o un robot que lea esto y lo identifique en la base de datos, la presencia de estos puntos, o como en el anterior, las comas, me van a estorbar. Entonces lo que hacen o lo que están proponiendo es, eliminan estos puntos y este punto me indicaría todo el sector de autores y lo que viene después es el sin puntos, hasta el otro punto es el sector del título y después viene el nombre de la revista y después las características de la revista, el volumen, el número, las páginas y el año. Entonces, eso se está sucediendo en la actualidad. Las normas más modernas para elaborar referencias están quitando los puntos y las comas incluso. Aquí podemos ver que ya los puntos después de las iniciales de los nombres han sido eliminados. Arriba también solamente se separan con comas los autores. Felizmente ahora ya hay software que son más inteligentes y pueden separar, porque a lo que llevaba eso antes era que, por ejemplo, si yo colocaba mi nombre completo, Romero Chumpitas, porque la quiero mucho a mi mamá, resulta de que después el software decía era Leonardo Chumpitas. Yo tengo algunos artículos donde aparezco como Leonardo Chumpitas. Todo el mundo me reclama, ¿no? O sea, no me quieren hacer caso. Le digo, ese es mi trabajo. No, aquí dice Chumpitas, tú te llamas Romero. Pero así ha sucedido. Hasta hace poco uno le dice a los autores, ¿quieres que vaya tus dos apellidos? Sí. Entonces yo les pongo, cuando van los dos apellidos, lo mejor es colocar un guión, de manera que la máquina, que el software lo va a identificar como si fuera una sola palabra, ¿no? Pérez Sánchez o Sánchez Pérez, le pongo un guión todito junto, sale un solo apellido gigantesco. Pero si lo pongo separado y me dicen, no, ¿y cómo los mexicanos? Sí, pero es que yo le mando, por ejemplo, mando la revista a una base de datos que es gringa y los gringos no usan eso. No, pero yo quiero. Entonces yo le he dicho que lo ponga sin la línea y después me escriben, ¿no? Después de casi un año que se publicó el trabajo, me escribe diciendo que en Google no reconocen están leyendo mal. Entonces yo le digo, le mando así una captura de pantalla en que yo le he puesto bien, tal como él me ha dicho, ¿no? Y que el problema no es mío, sino es del software. Y yo le advertí de que si él quería tener identidad única, debía trabajar de esa manera. Entonces, por eso ustedes ven con mucha frecuencia solamente un apellido. Si quieren que sus dos apellidos vayan, desde un inicio, desde su tesis, tienen que ir los dos con una rayita, ¿ya? Ese es un consejo. Y tampoco estén poniendo, algunos, por ejemplo, ponen, la vez pasada, ¿no? Ponía J. Isabel Pérez P. J. Isabel Pérez P. ¿Por qué no ponen, qué es J? No, Juana, no es que no me gusta, pero no lo pongas, pues entonces. No, pero después me están preguntando, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Si ustedes, aquí no está
pero resulta, bueno, aquí aparecen las dos iniciales juntas, pero podría ser que esa P la coloque acá adelante, o la J acá adelante. Bueno, entonces la máquina no va a saber todas esas posibilidades y no va a poder discernir. Ustedes saben que en Indonesia los indonesios llevan un solo nombre, o sea, uno nomás, no tienen nombre, no tienen apellidos, tienen uno para identificarlos. Y después, para pasar al sistema occidental, han tenido que colocar el nombre de su papá, entonces tienen como 2, 3 nombres, ¿no? Entonces es un verdadero problema. Acá los artículos, hay un código ORCID que identifica a los investigadores, o sea, ustedes lo pueden generar, ¿no? Este código, y si yo esto lo pego en cualquier navegador, me va a llevar acá a esto donde van a encontrar parte de mi vida, la más dura de mi vida, ¿no? Entonces, lo interesante es que yo puedo ligar acá, realmente hace mucho tiempo me explicaron eso del apellido, entonces siempre aparezco como Leonardo Romero, pero resulta de que hay un Leonardo Romero que publica mucho más y que es español y que tengo que tener cuidado porque él también es Leonardo Romero simplemente. Después acá en física hay otro Leonardo Romero que también publica, y ahí en contabilidad hay otro Leonardo Romero. Y eso quiere decir que los Leonardo Romero son muy comunes, somos comunes, ¿no? Entonces tienen que diferenciarse, ellos se querrán diferenciar de mí y yo de ellos, así que tenemos algo así como nuestro DNI. Entonces eso es otra cosa que ustedes van a comenzar a utilizar. Incluso para su tesis es posible que se les pida su código ORCID, de manera que ustedes ya empiezan cada publicación, cada ponencia, ¿no? Acá donde trabajan lo van a ir agregando a cosa que escriben, entonces ustedes lo van colocando aquí, y este es el código DOI que les decía que identifica el artículo. Entonces esto, lo bueno que tiene es que esto está hecho, es internacional. Para poner algo acá tiene que estar validado, o sea, tiene que haber estado en una página que esté reconocida de alguna manera para que pueda entrar. También lo puedes poner a mano, pero no te sale tan bonito. Y entonces de esa manera tú puedes colocarlo en tu correo electrónico como si fuera una firma, para que alguien sepa qué cosa haces, cuál es tu interés. O sea, si alguien quiere saber en qué me especializo, lee esto nomás, ¿no? En referencia, yo quiero hacer una diferencia con bibliografía. Para los documentalistas, o sea, para los bibliotecólogos, una bibliografía es el conjunto de registros bibliográficos que contienen toda la información que describe al documento, ¿no? Entonces es un montón de datos, inclusive el tamaño, si es un libro impreso es el tamaño del libro, ¿no? ¿Qué tamaño? Y uno se preguntará, ¿y para qué sirve el tamaño del libro? Eso no me da ni una... Bueno, para un bibliotecólogo sí sirve, porque es para comprar estantes, o sea, saben cuántos anaqueles pueden necesitar, ¿no? Si saben cuántos libros tienen de qué tamaño. Entonces eso es importante. Pueden calcular hasta el peso con el número de páginas. Para la elaboración de las referencias hay una norma, una norma que tiene dos versiones. La norma ISO 690, que algunos creen que es un estilo. No es ningún estilo, es una norma. Es una norma ISO. La ISO 690 es para papel y la ISO 690E para documentos electrónicos. Y lo único que nos dice es qué elementos deben tener la referencia. Y acá está lo que hemos estado hablando. Sistema autor-fecha. En el texto van el autor y la fecha. Y en las referencias van ordenados por el nombre, el apellido que ha sido citado y la fecha después de los autores. En el caso de numeración, en el texto van números que pueden ir, APA usa superíndices sin brackets o sin paréntesis,
Y este es así de lo que le digo a ustedes, el Chicago modificado para ingenierías, usa brackets. En ingenierías es bastante usual hacer sus tesis y sus artículos en látex. Entonces látex por default tiene este estilo, ¿no? Y aquí aparecen, como es un Chicago, no aparece el apellido, sino aparece la inicial del nombre y aparece el número con el cual hacen la referencia. Este es un formulario básico, o sea, qué debe comprender cada una de las referencias. Cuando son libros, el nombre del autor o de la organización, año de la publicación, título, lugar de la publicación, nombre editorial, en capítulos o artículos de libros, ¿no? Igual, nombre del autor, año, título del capítulo, páginas, título del libro, del editor del libro, lugar de la publicación, así. Para cada uno de los tipos documentales hay unas variaciones acerca de cómo se debe hacer la referencia. Estas son las que le mencionaba. Esta del Council Science Editors, la más popular, la American Psychological Association, la APA. Para el área de humanidades es el Modern Language Association, MLA. El estilo Chicago, que como le dije, lo usan en sociales para hacer libros monográficos, pero una variación del Chicago es lo que usan en la AAA. Entonces, en resumen, si quieren empezar a hacer su tesis, tienen que haber hecho alguna investigación, encontrado fits. De todas maneras, hacer la tesis, meterse a un laboratorio, a un gabinete, agarrar una máquina, arreglarla o descomponerla, lo que hayan hecho es algo que tienen que decir. ¿Cómo lo dicen? Ese es el problema, ¿no? Deben acostumbrarse a hacer los textos estructurados. Quiere decir que primero hay que sentarse a pensar cuál es la estructura de la tesis. Cómo empiezo a decir y cómo lo voy diciendo. Separaditos. Si una parte es quiero decir que mi trabajo está dentro de un contexto que es importante en la actualidad, algo así como una revisión de la literatura que hace resaltar mi trabajo, lo coloco. Nunca junten la literatura y después se comiencen a leer los títulos y a pegar pedacitos, ¿no? Lean todo. Una vez que han leído, ya se sientan a escribir. Porque lo que sucede con mucha frecuencia es que tal vez no tienen tiempo para leer todo, ¿no? Ustedes van a internet, bajan de la base de datos 50 papers, pero logran leer 10. Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Ya lean 15 y con esos 15 ustedes hacen su introducción. Pero no estén tratando de agarrar más datos, más bibliografía que no lean. No, hay que tener mucho cuidado con los sistemas de citación-referencia, porque ahí es donde uno puede cometer errores y puede copiar y pegar algo, y eso no está permitido. Se supone que hay lo que se conoce como marcas textuales. Una marca textual puede ser una definición. Uno puede definir, digamos, un monitor con ciertas características y eso puede tener, digamos, 30, 40 palabras, y esa definición la usan todos. Es más, no la pueden cambiar, ¿no? Son marcas textuales. Entonces eso ya es propio de nuestras disciplinas. Y bueno, estén claros que hay estilos, y los estilos se refieren no son propios, sino son estilos estándares que nos permiten intercambiar información. Y algunos investigadores, sobre todo los extranjeros, ponen mucho énfasis en el dominio del estilo. Si te dicen, si ven fallas,
como que ya no estás a su nivel, ¿no? Entonces de eso hay que tratar de... Y algunos de esos manuales de estilo están en internet, así que no hay ningún problema.